Las gemelas silenciosas desarrollaron en vida una relación única y turbadora de la que salió un lenguaje propio y extraño que solo ellas podían entender. Una desconexión del mundo exterior donde la voz de la una era la voz de la otra y donde nadie podía traspasar la barrera idiomática que ellas mismas habían creado. En uno de sus relatos escritos reza la frase siguiente: nadie es capaz de sufrir como yo, no con una hermana. Ella es mi tormento y la tengo miedo. Buenas noches, Concha, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Pues aquí para echar un ratito más contigo y con todos los oyentes. Bueno, vamos a dejar esos temas que llevamos semanas haciendo de aquellas circunstancias o situaciones cotidianas que atraían la buena y la mala suerte, y hoy vamos a hablar de un tema macabro, quizás, puede ser. Sí, un tema que, bueno, he descubierto hace muy poquito tiempo y que me ha parecido muy interesante, ¿no? De unas niñas, de unas gemelas. Pues cuando quieras nos cuentas la historia y vamos desarrollando. ¿Vale? Bueno, esta es la historia de dos gemelas idénticas, una historia que es muy extraña, ¿no? Y además muy macabra. Estas niñas se llaman June y Jennifer Jevons. Ya se sabe por lo general, ¿no? En todas las culturas que los hermanos ya de por sí pues crecen, pasan su niñez, su juventud juntos, salvo excepciones en que estos son separados por distintos motivos, ¿no? Pero lo normal es que en los años de convivencia pues surjan frecuentes conflictos propios de una hermandad, ¿no? Y entre hermanos, bueno, pues aquí da igual que sean gemelos o no, lo normal es que surjan peleas entre ellos, ¿no? Además, el trato que desarrollan entre sí pues va a marcar emocionalmente por lazos de amor o de enemistad en el futuro, ¿no? Este lazo entre hermanos es a menudo complicado porque puede estar influenciado por distintos factores que son los padres, las personas alrededor, el orden de nacimiento de ellos, ¿no? O las experiencias vividas o adquiridas fuera de la familia. Pero en este caso, el lazo que unía a estas gemelas era muy extraño, ¿no? Y bueno, hoy en día parece que sigue siendo todo un misterio, ¿no? Estas niñas nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados, en el seno de una familia de negros hinduistas occidentales. Sus padres pues ya habían tenido otros 3 hijos anteriormente, ¿no? Y debido al trabajo del padre como técnico de la Fuerza Aérea Real Inglesa, pues tenían que trasladarse con frecuencia de una ciudad a otra. Se sabe que en los 3 primeros años de vida de las gemelas, pues eran unas niñas alegres, cercanas, que siempre estaban juntas. Parece que tardaron en hablar, y sobre los 3 años, pues solo construían frases cortas, ¿no? Usando 2 o 3 palabras elementales. Con 5 años comenzaron la escuela y aunque parecían poco comunicativas, pues nadie dio importancia, ¿no? Eso sí, ¿no? Siempre permanecían muy unidas la una a la otra. En el año 1971 tenían las niñas 9 años. Su padre aquí es trasladado a Brunton, ¿no? En Devon, y son enviadas a un nuevo colegio. Bueno, pues aquí en este colegio nuevo parece que comienzan a tener serios problemas, ya que eran las únicas niñas negras y sus compañeros pues se burlaban de ellas, ¿no? Las gemelas que hace que se aferran la una a la otra y construyen pues muros de protección invisibles a su alrededor. Dejan de comunicarse completamente con los demás, ¿vale? Dejaron de comunicarse también con su propia familia. Y esta llamada mudez electiva hizo que se aislaran del mundo exterior cada día más, ¿no? Las gemelas pues hablaban solamente entre ellas, además con un lenguaje confuso, misterioso, que solamente ellas entendían, ¿no? La verdad es que daba miedo verla escondida hablando un dialecto ininteligible y extraño, ¿sabes, Juan Carlos? Llegaron entonces a inventarse una especie de comunicación entre ellas dos para que nadie las entendiese. Para que nadie las entendiera. Efectivamente, ¿eh? Sus padres pensaron que tenían problemas de mudez
¿eh? Y tras varias consultas, pues finalmente fueron operadas del frenillo de la lengua, porque pensaban que tenían poca movilidad en la lengua. Entonces, para intentar mejorar su habla, pues le hicieron esta operación, pero aquello no resultó efectivo para nada, ¿sabes? En las terapias también pues tenían un logopeda que pudo averiguar que había pues una especie de juego entre ellas, ¿no? A veces pues le daba la impresión de que Jung quería hablar, que quería contarle cosas al logopeda, pero llegaba rápidamente su hermana Jennifer y la frenaba. Aquí pues se podía apreciar que Jung estaba manipulada por su hermana, ¿eh? En vista de ello y con la poca colaboración de las niñas, decidieron separarla, porque se volvieron además muy conflictivas incluso entre ellas. La verdad es que las niñas eran muy macabras, pasaban el tiempo inventando cosas, escribían historias creadas por ellas de terror, cortaban a sus muñecas por la mitad, hacían extraños ritos, por ejemplo, la primera que se despertara por la mañana era la que podía respirar, la otra no podía hacerlo, hasta que la primera diera la orden. Imagínate los juegos de las niñas, ¿eh? Sí, sí. Cuando decidieron... Tenían una especie de unión tan íntima que llegaron a decir que eran las dos una sola, ¿no? Claro, ellas llegaron a creer que eran una única persona, un único ser. Y esta creencia la tuvieron durante muchos años, ¿eh? Cuando decidieron separarla ya tenían las niñas 15 años, ¿eh? Estuvieron en distintos centros, pero la verdad que fue un completo desastre, porque la separación fue muy dura para ellas, ¿no? Que sufrían ataques de nervios, desmayo, intentaron suicidarse. En uno de los intentos de suicidio ocurrió algo muy curioso, Juan Carlos, porque Jung, bueno, aquí estaban las hermanas separadas, ¿eh? Jung intentó ahorcarse, pero antes había pensado clavarse algo en el corazón. Entonces, el mismo día, su hermana Jennifer escribió lo siguiente: ¿debería ahogarme en la tina o más bien conseguir un alfiler y clavármelo en el corazón? Madre mía. Fíjate, qué coincidencia. Siempre se ha dicho que este tipo de hermanos, aunque estén lejanos y muy distantes en el tiempo, no en el tiempo quería decir, aunque estén lejanos en la distancia, si a uno le duele algo, o por ejemplo se ha hecho un corte o se ha dado un golpe en el hombro, el otro lo siente. Lo siente. En efecto, si uno cae enfermo, el otro también cae enfermo. Y están a lo mejor a kilómetros de distancia y no han hablado entre ellos. Yo tengo unas amigas que, bueno, que en este caso no son gemelas, son mellizas, pero bueno, son muy parecidas. Y claro, son amigas mías de la época del colegio y viven aquí en Sevilla, ¿no? Cada una pues con su familia. Y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, yo hablo muy a menudo con una de ellas, es que decide, porque son las dos morenas, y decide, con la que yo tengo más contacto, decide ponerse rubia. Y me la veo y le digo, uy, qué guapa estás de rubia, no sé qué. Y le digo, ahora ya tu hermana y tú sí diferente. Dice, ¿qué va? Pues no, ¿qué te imaginas? Que quedo con mi hermana para una comida familiar y no me había comentado que había ido a la peluquería. Resulta que se ha puesto el pelo del mismo color que yo. Increíble. Digo, pues ya está, pues seguir siendo iguales. Bueno, pues en el caso de estas gemelas, pues también ocurría algo así, ¿no? Estaban muy conectadas, ¿no? 2 meses después de este último episodio de intento de suicidio, las gemelas pues fueron unidas de nuevo, ¿no? Y aquí comienza pues una etapa, parece bastante creativa, donde empezaron a escribir. Les dio por escribir cuentos, poemas, pero todo era muy macabro, eran historias muy tétricas. Ellas no hablaban, pero tenían una creatividad especial y única. Pero fíjate, entonces sí que llegaron a estudiar bien y sacaron sus estudios.
llegaron a estudiar y además eran muy inteligentes. Muy Lo que es inteligentes. que no hablaban. Y a nivel mental, me imagino yo que les harían una cantidad de pruebas ingente también, ¿no? Bueno, a nivel mental ya ahí la cosa se tuerce, porque a las hermanas las declararon como psicópatas, ¿sabes, Juan Carlos? Hombre, ¿Vale? un rasgo. Ellos dejaron de estudiar con esa edad, con 15 años precisamente, en 1978, porque ya no podían seguir estudiando. Se encierran en la casa y les da por escribir, por escribir, por escribir. ¿Qué hace el padre? Pues viendo esto, pues decide inscribirla en un curso de escritura a distancia, claro, ¿eh? Y esto, pues claro, da rienda suelta a su imaginación, no sé, a crear pequeñas historias de sus años de aislamiento, de todos los años que han estado en los centros escolares, tanto unidas como separadas. Y bueno, con el tiempo la verdad que los escritos se volvieron también muy violentos, ¿eh? Se hacían llamar las muñecas Jevons, ¿eh? Y bueno, ellas en esas historias participaban en actos criminales, en actos terroristas, robaban, mataban a sus padres, escribían historias sobre cómo matar a sus padres. Y bueno, solo había hábitos criminales en sus escritos, la verdad, historias que además fueron publicadas, pero no tuvieron al parecer éxito. ¿A quién le iba a gustar este tipo de historias, no? Además, historias cortas y macabras. Las gemelas pues comenzaron a hacer realidad todo aquello que escribían también, ¿eh? Empezaron a verse envueltas en muchos delitos, en actos vandálicos, en acoso a otras personas, perseguían a otras personas, trataron de matarse entre ellas, ¿eh? Muchas veces, muchas. Bueno, Jennifer intentaba estrangular a June. Un día la pillaron poniéndole a la hermana un cable en el cuello para ahogarla, ¿eh? Y June, a su hermana Jennifer, pues la empujó un día cerca de un río para que se cayera al río y se ahogara. Bueno, cada uno juega como quiere, ¿eh? Sí. Qué forma de jugar. Con el cuello, el cable al cuello de la hermana. Pero bueno, luego eran inseparables, ¿eh? Eran inseparables y seguían haciendo pues toda clase de cosas juntas, ¿no? Fueron tratadas por psiquiatras, ¿eh? En 1981, en el Reino Unido. Y fueron metidas, la metieron durante un tiempo, una temporada en un manicomio y por culpa o a causa de la medicación, pues las niñas dejaron de escribir. Y lo que hicieron fue sumirse aún más en el aislamiento, ¿no? Y en el silencio, ¿eh? Un año después, pues las niñas estando ya otra vez en la calle, le metieron fuego a un bar, ¿sabes? Y aquí pues fueron detenidas por la policía. Entonces cuando las diagnostican de psicópata, ¿eh? Y un juez pues ordena su ingreso de nuevo en el psiquiátrico, ¿eh? Estas gemelas pues son separadas allí en el hospital psiquiátrico, cada una tenía que estar en un ala, ¿no? En una sala distinta, pero cada vez que se veían se atacaban. Y allí pues continuaron sus intentos, además de suicidio, hasta que un buen día comenzaron a comunicarse, Juan Carlos. De pronto un día se levantan por la mañana y se ponen a hablar con todo el mundo. Las niñas que no hablaban, hablaban con los enfermos, con las enfermeras, con los médicos, con sus familiares. Y aprovecha esta ocasión y descubre esta historia una reportera llamada Marjorie Wallace, que va a visitarla muchísimas veces allí al psiquiátrico, ¿no? Esta reportera pues escribe un libro sobre la historia de estas niñas, de las gemelas, que él lo titula las gemelas silenciosas, ¿eh? Y parece ser que pronto va a salir una película dedicada a estas niñas. Pero fíjate que te voy a contar, ya con esto termino, el final, ¿no? de las niñas, ¿no? La reportera cuenta que estas hermanas, pues efectivamente, pues creían que para vivir era necesario que una de las dos murieran. Esto es por lo que hemos comentado antes, de que siempre pensaban que una de las dos sobraba.
se consideraban una única persona, no podían estar ni juntas ni separadas, pero la conclusión que tenía que una de las dos tenía que desaparecer. Se llevaban todo el tiempo intentando también decidir cuál de las dos tenía que morir. Y un buen día, pues Jennifer decide que es ella la que tiene que morir. Y llega no sé exactamente qué día, pero en marzo de 1993, con 29 años, las trasladan las dos a un hospital porque las dos están enfermas. Pero Jennifer ese día pues no acababa de despertar. De hecho, no se despertó, Juan Carlos. Murió de una miocarditis viral, una inflamación del corazón. Y bueno, esta muerte la estuvieron investigando, los médicos no encontraron evidencia alguna de droga, de veneno en la sangre de Jennifer, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues la muerte de esta niña, de Jennifer Jevons, pues sigue siendo un misterio. Días después, June se empieza a comportar normalmente, empieza a hablar con todo el mundo, dice que se encuentra muy rara, que se sentía muy libre y que sentía que su hermana había dado la vida por ella. De hecho, June comenzó una vida normal, vamos, que se fue a vivir con una pareja y vive durante todo este tiempo como si nunca hubiese tenido una hermana gemela. Ella decía que su hermana era una sombra oscura que le robaba la luz del sol y que era un tormento para ella. El caso es que desde que falta la hermana, June jamás la ha vuelto a nombrar, Juan Carlos. Qué curioso el tema, ¿no? Es una historia muy extraña, ¿verdad? Entre fantástica, curiosa y, como tú has dicho, macabra, ¿eh? Se pueden encontrar por ahí los escritos de las niñas y la verdad que sí que son tela de macabro. Sí, bueno. Y luego daba la atención la forma de morir de Jennifer, ¿no? Hombre, Que también, Concha, me choca mucho que después de no sé cuántos intentos de suicidio y de matársela una a la otra no lo hubieran conseguido. No sería como un juego también, a lo mejor. Sí, pero si no encontraron indicios de suicidio en este caso, no había medicamentos, no había... No, pero me refiero a las tantas... A ver si lo digo bien. Sí. Tú dices todos los intentos de suicidio, claro. ¿No? Pues sí, eso yo creo que eran intentos de una de las dos desaparecer, ¿eh? Sí, pero y luego también se intentaron matar, pero no sería... Claro. Yo pienso que si no sería como un juego para ellas todo esto. Por el mismo motivo. No, yo creo que se intentaban matar por lo mismo. Si se hubieran intentado matar, se hubieran matado, estoy seguro, vamos. Tampoco es tan complicado, creo yo. Claro, lo que pasa sí, que para ella era un juego, pero aparte de eso, pienso que como de siempre o desde que eran pequeñas pensaban que una de las dos sobraba, pues se llevaron toda la vida intentando matarse la una a la otra. Ahí una de las dos tenía que desaparecer. Al final pues lo consiguieron ya siendo, ya te digo, con 29 años, teniendo ya 29 años. Y ahora esta niña, la que sobrevivió, que ahora hoy en día tiene 57 años. O sea, que todavía vive, ¿no? Sí, todavía vive y además se comunica con todo el mundo y... Sí. Como que no hubiera pasado nada, ¿no? Nada. Buscaremos algunos de esos escritos que seguramente que están por internet para intentar leerlo. Y bueno, y está el libro que escribió esta mujer que se titula así, de esta forma, Las gemelas silenciosas. ¿Vale? Concha, muchas gracias por todo y un fuerte abrazo. A ti, Juan Carlos. Hasta luego. Buenas noches.